Entonces, con la guía práctica ahí, bueno, podemos comenzar con la actividad 1, me parece. En la actividad 1 dice, dado el siguiente grafo direccionado, describe un camino de longitud 4 y luego voy a verificar que este grafo cumple con la siguiente propiedad. Eh, entonces, acá si ustedes ven, se voy a buscar el pizarrón. Tenemos a ver, de la actividad 1. Acá. Bien. Entonces, la parte A pide describir un camino de longitud 4. No sé si ustedes podrían ahí describir algún camino de longitud 4. Porque es un camino, ¿no? En principio, un camino es un recorrido que, que podemos visualizar en el grafo, ¿verdad? Como la longitud del camino, ¿bien? La longitud ese que es 4, bueno, tenemos que, digamos, ese camino. Pues en el camino se puede repetir vértices, ¿no? La idea es que sea de longitud 4, o sea que pase por 4 aristas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál podría ser uno de esos caminos? A, B, 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 ¿verdad? Entonces podríamos decir que de A, sí. Camino es lo mismo que sendero. No, no, no. Un camino es eh, una secuencia, ¿no? Que se escribe con aristas. Bien. Que puede ser que va a escribir un recorrido que hay acá en el gráfico. ¿Bien? Entonces, como tiene que ser de longitud 4, bien, nosotros podemos ahí ver, bueno, el compañero estaba diciendo 1, ¿no? El que va de A hasta B. Bien. No, de A hasta C. De A hasta C. De C a D y de D a B. De C a D. De D a B. De D a B. Bien. Entonces ahí pasamos por la lista que va de A a C, la que va de C a D, bien, y la que va de D a B. ¿Ah? Entonces en este caso la longitud del camino sería 3, porque pasa por 3 aristas. Ahí podríamos agregar, podría volver de B a C, ¿verdad? B a C. ¿Cómo? El centro podría retirar en el centro, como hay acá hay un bucle, también se podría que vaya de C a C. Ahí puede haber un camino que es más, que tiene longitud mayor que 4. En este caso, como solamente pide uno de longitud 4, tenemos este recorrido acá, de camino. Eh, entonces, se puede escribir así, bien, se puede escribir así, o también se podría escribir simplemente, por ejemplo, de A a C, de C a D, de B a B y de B a C. Bien. Acá podemos ajustar un poquito esta notación. Bien. Y ahí simplemente escribir así,
que hace referencia a la esta que va de A a C, que sea de. O podría escribirlo de esta forma. ¿Alguna pregunta ahí, Ulises? Entonces, por otro lado, en la parte B, ¿bien? Nosotros teniendo ese grafo, ¿bien? Que, bueno, que un grafo, ¿bien? Un grafo, ¿bien? Es un par ordenado, ¿verdad? Que tiene un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, ¿bien? Entonces, en este caso, este grafo, el conjunto de vértices tiene que ser diferente del vacío, ¿bien? El conjunto de vértices es, bueno, A, E, E, bien. Y el conjunto de aristas, como está compuesto, ¿no? Por aquí va de A hasta B, de A hasta C, ¿no? De A hasta B, sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en la parte B, bien, lo que se pide probar acá es que para todo vértice del grafo, bien, se cumple esta propiedad. Bueno, ¿qué dice esta propiedad? En definitiva, que si nosotros tenemos, por ejemplo, un camino que va de un vértice U hasta un W, bien, ese camino, bien, ese camino que vamos a, que es digamos, la distancia, ¿no? Mínima entre U y W, bien, esa distancia mínima va a ser menor o igual a la distancia mínima que hay entre un vértice U y uno V, bien, un vértice V que está dentro del grafo también, bien. Entonces, para ver que se cumple esa propiedad, lo que vamos a hacer ahora es describir, bien, describir las distancias, bien, las distancias que hay entre todos los vértices acá. Bien. Entonces, lo voy a poner acá por si. Eh, Aparte de, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esta propiedad la distancia mínima es no puede ser mayor, no puede ser mayor primero, luego, lo que afirma esta propiedad es que la distancia mínima, bien, que existe entre dos vértices del grafo, bien, no puede ser mayor, bien, que la E primero de un vértice U a otro V y luego de ese V a un W. ¿Bien? Entonces, acá lo que nosotros lo que podríamos hacer en este caso es ver todas las distancias mínimas del grafo. ¿Bien? Entonces, ¿bien? Para eso lo que nosotros podemos hacer es una tablita, ¿no? Tabla, y vamos a describir acá esta notación, voy a escribir acá, de I de U a V, la distancia mínima.
distancia mínima. Entre U y U. La distancia mínima que yo puedo, que podemos, la distancia mínima, o sea, sería el camino que tiene menos aristas para ir de un vértice al otro, ¿bien? Entonces acá lo que podríamos hacer sería, bueno, ubicar en principio los vértices. ¿Qué pasa? Una cosa importante es cuando nosotros tenemos, bien, dos vértices, de tal manera que, por ejemplo, en el vértice A yo no puedo llegar al vértice E, porque no existe ningún camino para ir del A al E. Entonces, en ese caso, cuando ocurre eso, la distancia, la distancia mínima que hay en este caso de A hasta E, bien, se denota con un infinito. Bien. Se denota con un infinito. Si ustedes se fijan, la distancia mínima, bien, cuando yo voy de un vértice a ese mismo vértice, bien, eso se va, por definición, es siempre cero, bien. O sea, la distancia mínima que hay de A hasta A es cero, bien. Después, la distancia mínima que hay del vértice A al vértice B, ¿cuál sería? Una, ¿no? O sea, la mínima distancia que yo, la mínima cantidad de distancia que puedo recorrer para llegar de A a B es 1. Pero podría haber otra distancia, por ejemplo, podría ser de A a C, de C a D y de D a B. O sea, ahí la distancia sería otra, ¿no? Entonces, acá como estamos trabajando con distancia mínima, ¿bien? Vamos a escribir en la tablita de distancia mínima de vértice a vértice. Entonces ahí les propongo que ustedes vayan completando ahí la tablita, ¿puede ser? Para luego ver si se verifica esta propiedad. ¿Bien? Sí. Sí, en C tenemos una lista, ¿no? Tenemos un bucle ahí. Eso se contaría como un. ¿Sí? Perdón, se contaría como C. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando es distancia mínima, ¿bien? Como la distancia es un camino que puedo encontrar de un vértice al otro, ¿bien? Cuando nosotros vamos de un vértice a sí mismo, en general siempre va a ser cero, por más que tengamos un bucle acá, ¿bien? Entonces, si vamos de un vértice al propio vértice, la distancia del vértice va a ser cero, ¿bien? Entonces, si ustedes se fijan acá en la diagonal de la tablita, van a irse de A hasta A va a cero, de B hasta B a cero, hasta C, cero, la diagonal C.
¿Dio la tabla? Estoy copiando la pared, estoy copiando Entonces la vamos a ir completando acá. La distancia mínima de A hasta C, 1, de A hasta B, de B hasta A, de B hasta A. ¿Hay alguna arista que vaya de B hasta A? No, entonces, listo. De B hasta B, 0, de B hasta C, de A a D, no, de B a D, de A a D, y de A a D. Bueno, decía A, no, decía hay una forma de llegar. No. Decía B, decía hasta C, decía B, 1, decía B, infinito. Luego de D hasta A, 1. No, infinito. Tendría todos los coordenadas serían infinitos porque no hay ninguno que esté acá probado. De D hasta B, 1. De D hasta C, 2. De B hasta D, 0. Y de hasta D. Luego, de E hasta A, de hasta B, todo infinito. Porque ninguno llega a él. Eso sería 0. Entonces, acá tenemos una tablita que identifica las distancias mínimas, ¿bien? Lo que dice la propiedad es que si nosotros tomamos, ¿bien? Por ejemplo, acá de C hasta B, de B hasta C, ¿bien? Y de A hasta B, las mayores distancias mínimas son 2. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos, ¿no?, la distancia mínima, ¿bien?, que hay desde C hasta B, desde C hasta B, ¿bien?, eso va a ser menor o igual, ¿bien?, menor o igual a que la distancia, o sea, vamos a ir mediante un camino desde C hasta B, pero pasando por un vértice que haya ahí en el medio, ¿bien? Entonces, si escribimos esas dos distancias, ¿no?, la suma de las dos distancias, usando un vértice que esté ahí en el grafo, bien, que no sea ni C ni B, el resultado de la distancia mínima tiene que ser mayor o igual a este, ¿bien? Y eso tiene que ocurrir en todos los casos. Nosotros acá decimos que, porque nosotros la distancia desde C hasta B, ¿bien?, la distancia mínima es 2. Entonces la propiedad te dice que trabajando con todas las distancias mínimas, ¿bien?, si nosotros consideramos un camino, ¿bien?, que vaya de C hasta B, teniendo en cuenta un vértice, ¿bien?, de grafo que no sea ni C ni B, ¿bien?, la suma de estas dos distancias mínimas tiene que ser mayor o igual que la que tenemos acá, que en este caso es 2. Entonces, de C hasta B, para llegar de C hasta B, por otro lado, por otro camino, ¿cómo podríamos hacer? De C hasta B, la distancia mínima que hicimos 1 y 2, ¿bien? Pero vamos a considerar ahora un vértice, ¿bien? Un vértice que esté, que no sea ni C ni B, para llegar de aquí hasta acá, ¿bien? Entonces, el D, ¿bien?, el D, porque de C hasta B no estamos considerando ninguna vértice D, y ahí nosotros podemos poner la distancia mínima, ¿bien?, de C hasta D, más la distancia mínima, ¿bien?, de D hasta B. Este resultado se tiene que cumplir esta desigualdad. Entonces, si ustedes se fijan, esto es igual a 2, ¿bien?, la distancia de C hasta D, de C hasta D es 1, ¿bien?, más la distancia de B hasta, D hasta B, de hasta B es 1,
Entonces ahí se cumple, ¿no? Porque, bueno, 2 en este caso es igual a 2. Entonces cualquier, por ejemplo, nosotros si nos tomamos también esta que es dentro de la distancia mínima y la máxima, ¿bien? Que es el mayor valor, la distancia la distancia mínima, ¿bien? Eh, entre ese. Ahí tendríamos que ver que si considerando un vértice que no sea ninguno de estos dos, si cumple la propiedad. Si no se llega a cumplir, bien, quiere decir que la propiedad no funciona, pero en general es una propiedad que sí funciona, ¿bien? Se debe hacer, de hasta C, nosotros vamos de D a B y de B a C. Consideramos el vértice B, tenemos la distancia mínima, ¿bien? Desde D hasta B, más la distancia mínima desde B hasta D. Bueno, acá estos dos, y esto es menor o igual a la 1 más 1, ¿no? También se cumple. Y bueno, en general se va a cumplir. ¿Qué va a pasar si nosotros consideramos una distancia mínima, bien, que tenga valor de infinito? También va a ocurrir lo mismo, ¿bien? Porque infinito es infinito, no Claro. puede ser más que infinito. Entonces acá también va a ocurrir lo mismo, ¿bien? En este caso, si nosotros, por ejemplo, consideramos la distancia mínima entre A y E, esta propiedad no la vamos a poder aplicar porque no podemos, o si bien sí, se puede, ¿eh? Se va a cumplir, ¿no? La distancia mínima entre el A y el E va a ser menor o igual, ¿no? a, bueno, podemos considerar cualquier vértice intermedio ahí, sería la distancia mínima entre A y B, ¿no? A y B, por ejemplo, más la distancia mínima entre B y E. Bien. Entonces, esto es infinito, esto es 1, y acá es infinito, o sea, ahí es mayor, infinito más 1. Bueno, el infinito en realidad no es un número, ¿bien? Es, eh, es un término que identifica un número muy grande, ¿bien? Pero no es un número específico. Pero si nosotros tenemos dos infinitos, ¿no? En este caso se definen por el mismo orden, por así decirlo. Si nosotros sumamos uno, obviamente que es mayor o como mucho es igual. Entonces esta propiedad se cumple. O sea, el grafo G, si nosotros tomamos cualquier par de vértices, bien, la distancia mínima entre cualquier par de vértices, siempre se va a cumplir esta propiedad.
Trabajar con esta propiedad y, y probar justamente que digamos, que esta propiedad se va a cumplir en cualquier grafo direccionado, ¿bien? Entonces, lo que nosotros partimos de que todo grafo direccionado G, ¿bien? Y para cualquier par de vértices G, se va a cumplir la propiedad que estamos viendo anteriormente en el ejercicio, ¿bien? Entonces, para la demostración, en principio, lo que nosotros consideramos son tres vértices pertenecientes al conjunto de vértices, ¿bien? Y ahí sabemos que, por definición de distancia mínima, ¿o no? La distancia de U hasta V es el camino más corto que hay del vértice de U hasta V. Y además, la distancia mínima entre V y W también es la mínima, ¿bien? Es la longitud más corta que hay para llegar de este vértice a este otro, ¿bien? Entonces, si estos dos caminos existen, nosotros podemos decir que podemos definir, ¿no? Que el camino va a ser, bueno, de U hasta V y de V hasta W, ¿bien? Si nosotros escribimos esto en función de distancia mínima, ¿bien? Si escribimos esto en función de distancia mínima y juntando, ¿no? El camino que hay de U hasta V y de U a W, podemos escribir que ese camino se va a escribir como va a ir de U hasta V y de U a W. Entonces, la longitud de este camino, ¿bien? La longitud mínima, ¿no? Ahí sería la longitud mínima de U a V más la longitud mínima, la distancia mínima de V a W, ¿bien? Entonces sería la suma de estas dos distancias mínimas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Como la distancia mínima, ¿bien? Que va a haber de U a W, o sea, de este camino a este, es la menor distancia, bien, por definición. Esa menor distancia no va a poder ser mayor que cualquier otra distancia, bien, o cualquier otro camino que haya desde U hasta W. Por lo tanto, se va a cumplir esta distancia mínima que hay de U a W, como es la mínima, bien, no va a poder ser mayor, bien, que cualquier otro camino que consideremos de U a W. Por lo tanto, ahí queda, se concluye, ¿no? Que siempre va a ocurrir esto, ¿bien? Que la distancia mínima que hay en este caso de U a W no va a ser mayor nunca, bien, que cualquier otra distancia mínima que utilice otro camino, bien, para ir de un vértice al otro. Bueno, esto va a ocurrir, bien, en cualquier grafo direccionado, bien, que ustedes después, quieren, por ejemplo, usar este grafo que hemos definido acá para probar esa propiedad, o cualquier otro grafo direccionado, siempre
principal que, digamos, van a incluir, ya que esa propiedad es válida en cualquier grado. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta ahí de la propuesta práctica de la administración. Simplemente se toman tres vértices, ¿no? Se definen dos caminos de distancia mínima, bien, pasando por un vértice intermedio, en estos dos, ahí ponga tener, ¿no? Los caminos completos, ¿no? Sería esta secuencia acá, ¿no? Acá. Entonces, esto, la distancia mínima que hay en este camino va a ser la suma de esta distancia mínima más esta, y eso, bien, y eso se va a utilizar para concluir porque la distancia mínima que hay de U a W, como es la mínima, bien, como es la distancia mínima por definición, no puede ser mayor que cualquier otra distancia que se tome. Entonces, ahí queda la demostración. Bueno, fue como yo lo pensé, bien. Puede que haya otra forma de demostrarlo, pero creo que la más intuitiva parece que es bastante intuitivo, ¿no? Trabajando solamente con la definición de desplazamiento. Creo que cuando ustedes están haciendo demostraciones, no es necesario escribir todo siempre, ¿no? En simbología matemática, sino también se puede hacer claro, una definición, escribirlo así, ¿no? Que desarrollando, bueno, también es bueno. ¿Se entiende acá lo que cómo lo hacemos ahí? Bien. Eh, en la parte 3 hay algunas definiciones que son importantes. Por ejemplo, ¿qué es el grado de entrada o grado de salida del vértice? ¿Qué es un chip? ¿Pero bien? Con el ejemplo de camino, ¿verdad? Y la definición con un grafo es fuertemente conectado. Entonces, en el grado de entrada o salida de un vértice, bien, se va a definir a partir justamente visualizando el vértice y viendo las aristas que ingresan, bien, que tienen entrada en este vértice, bien, sería la entrada, ¿no? Y las salidas que hay de ese vértice, bien. Si ustedes se fijan acá, el vértice A, bien, ¿cuál es su grado de entrada? ¿Cuáles son las aristas que inciden en este vértice? Es solamente una, porque es la que va del B hasta la A, bien. Entonces acá el grado de entrada del vértice A
es 1, ¿bien? Eh, y el grado de salida, ¿bien? Es 2, porque hay dos aristas que parten de A, ¿no? E inciden en otro lugar. Entonces, en este caso, en la actividad, voy a borrar, voy a escribir acá para que ustedes puedan ir haciendo, ¿bien? Eh, Podríamos, bueno, primero, no sé si la anotación que utilizaron ustedes es esta, ¿bien? Esto quiere decir cantidad, eh, cantidad de aristas, de arcos, arcos, eh, que salen que salen de V, y esto sería la cantidad de aristas, eh, cantidad, cantidad de aristas, de arcos, y esto que es el trans, entonces, lo que vamos a hacer, lo que ustedes pueden hacer ahora es justamente armar una tablita donde van a tener los vértices, eh, la cantidad, eh, la cantidad de, bueno, cantidad de arcos que entran y la cantidad de arcos que salen. ¿Está bien? Entonces acá ustedes van a ubicar una cuenta este grafo, ¿no? Voy a dejar acá. A ver, a ver, y- bien, bien. Ahí les propongo que puedan ir indicando la tabla ahí. Em, muy bien, muy bien. Entonces, en función del grafo que ir completando acá, bien, acá se colocaría en el vértice también de 10 la cantidad de grado, ¿no? De entrada y grado de salida. Acá. De entrada, si quieren ir a solamente indicar el grado, entonces sería cada uno, ¿no? Hay una propiedad, ¿no? Hay una propiedad no recuerdo que no recuerdo todas las licencias escribir todo que cumple su propiedad para creo que estaba después de probar esto, creo que probar esta de la prueba de masa que se puede. La prueba de claro, también poder llegar sin color.
Más o menos le explico lo que hay que hacer en la parte de verse evidente, ahí estoy trabajando. Un ratito ahí. En la parte, bueno, en la parte A es justamente, ¿no? Completando ahí, o si se quiere, simplemente ir escribiendo, ¿no? Grado de entrada, el digital, tanto, después, en la parte B, utilizar los ciclos. ¿Cómo se define un ciclo? ¿Recuerdan? Ahí va. Sí, ¿no? Un circuito, un camino, ¿no? Que no repite vértices, ¿bien? Que comienza y termina en el mismo vértice, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que ver cuáles son los ciclos que se pueden considerar acá en tierra. Teniendo en cuenta eso, que A, B, A, tiene un ciclo, 3, B, C, D, A, y luego otra vez, B, C, D, luego otra vez, C, D, B, A, C, D, 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 ya. La idea es que pueden describir los ciclos ahí. Después, ¿cuál es el camino más largo del G? Bien, un camino, bien. La particularidad que tiene de un camino no es que no puede repetir vértices, bien, pero pasa por todo el lugar. Pasa por todos los vértices. Entonces, la idea es encontrar el camino más largo del grafo. El camino más largo sería el que tiene más. Que tiene más. Tiene más solo longitud. Y después la parte D, ese eje fuertemente conexo. ¿Recuerdan cuando un grafo es fuertemente conexo? Un grafo va a ser fuertemente conexo cuando para... ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que alcanzar en cualquier otro, si vos tomás dos vértices de cualquiera el grafo, y vos tenés que encontrar un camino que vaya de ese vértice al otro. No. Que sea fuertemente conexo quiere decir que vos tomás dos vértices cualquiera del grafo y tienen que pasar para todos par de vértices. Todos tienen, por ejemplo, si vos decís, bueno, yo puedo llegar de A hasta E mediante un camino, puedo. Puedo llegar de A hasta B mediante un camino. Si tenés que verificar, para cualquier par de vértices que te tomes, hay un camino que te conviene llegar de uno al otro. Si va a ser, a ver, un par de vértices, ¿no? Y eso va a dejar de ser fuertemente conecto. O sea, si un par de vértices, si no existe un camino entre un par de vértices, entonces estos vértices no son alcanzables, ¿sí? No puedo llegar de uno al otro. Entonces la idea acá es verificar si es fuertemente conecto. Por ejemplo, el gráfico que ustedes hacen es ya pasado. Claro. No, porque hay un camino. Claro, pero ahí, ¿cuál es el problema? Cualquiera puede llegar a leer, pero ¿quién puede llegar a cualquiera? Entonces, en este caso, la justificación para la parte de sería justamente esa. Claro, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí de forma general? No va a ser fuertemente conexo. ¿Y qué puedo decir? Si yo tengo que el grado de salida bien, de un vértice es 0. Ese grafo no va a ser, digamos, ustedes están verificando los grados de salida y entrada, ¿no? Para algún vértice, el grado de salida es 0, quiere decir que desde ese vértice vos no vas a poder llegar a ningún otro. Por lo tanto, ya es una condición que te permite asegurar que no va a ser fuertemente conectado.
que la actividad 3 creo que la pueden hacer bien. Ahí quizás de unos minutos prevíamos avanzar así, a menos tener la idea de cómo ir con los demás. ¿Quieren completar el 3? Primero, una completar si alguno tiene una duda o algo, me pregunta que voy por. Perdón, igual. De campeonato oficial. Pues teníamos cuadro con otro. Después lo hace arreglo por ahí. Uno que puede ser ajeno. Para la piscina, para el estudio, no, al final, el pastor, el otro, como el padre, creo que hay que ver los dientes, y una cruz. Y el grupo era 15 y los partidos en cuarto. Y este año vamos a colocar el indicador del mismo turno, el indicador. Claro, somos menores que te pueden seguir para el. Sí, la verdad es que para mí un plan que siempre tiene el full de bateo. El segundo día que yo sí, me voy a poner una cosa. Siempre los aprendizajes que utilizamos, que haya una que era falso y la traducción de la respuesta de la no haya fronteras, que planifiquemiento así pueden entrar en la situación. Y dando tranquilo que una línea conveniente de esto. Ahora voy a tener el 7 de marzo. No sé, creo que no tiene ninguna educación específica. Ustedes pueden poner, por ejemplo,
Vamos a poner el sitio que ahí describen mediante el conjunto de listas sencillas.
Pues, en la actividad 4, Yo tengo un grafo ahí. el vértice acá no se ve. Y acá tenemos otro conjunto de aristas, ¿bien? Que para cada conjunto de aristas nosotros tenemos que ver, ¿bien? Este conjunto de aristas contiene un ciclo no trivial, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir que tenemos un ciclo no trivial? ¿Bien? O sea, que es un ciclo no trivial, entonces si usted se fija, un ciclo es un camino, ¿bien? Que arranca en un vértice y termina en el mismo vértice, ¿bien? Y en este caso, justamente un ciclo no trivial es un camino bien cerrado, de longitud mayor o igual que 2, que no repite vértices salvo el primero, el primer vértice y el inicial y el final. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos que tratar de determinar si así como está definido el grafo con estas aristas, hay un ciclo que arranque en un vértice, ¿bien? Y que yo pueda construir un camino de longitud mayor o igual que 2, de tal manera que arranque en un vértice y termine en ese mismo vértice. Entonces, ¿qué les parece con, digamos, con estos vértices y cómo están definidas estos arcos no direccionados? ¿Hay un ciclo no trivial acá? ¿Les parece que hay un ciclo no trivial? Sí. Recuerden que un ciclo no trivial es, tenemos que ver
y podemos encontrar un ciclo, bien, donde arranquemos en un vértice, hagamos un camino de longitud mayor o igual que 2, bien, y terminemos en el mismo vértice. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, acá en C no podemos hacer nada, ¿bien? Entonces, si partimos desde el D, hay un camino, ¿bien?, que me permita salir de D, recorrer 2 aristas o más y volver a D, no. Desde el E, porque voy acá al B y ya como el B no tiene salida, ya no puedo volver, ¿bien? Ah, sí, tal vez estoy... Como ninguna conecta con él, y ahí es donde ya. Ahí no. Entonces, acá en el C, si ustedes salen del C, fíjense que van al B, pero no pueden seguir, ¿no? Si vamos por este camino acá, vamos hasta la A, bueno, de la podemos ir al B, pero no podemos volver al C. ¿Bien? Si salimos de la, vamos al B y ya no podemos seguir, al C no podemos ir, ¿bien? Si partimos del B, bueno, no tiene grado de salida cero, ¿sí? Por lo tanto, este no contiene un ciclo trivial, ¿bien? Un ciclo no trivial. Entonces, en este caso, no contiene, ¿bien?, un ciclo no trivial. ¿Se entiende la idea? Ahora vamos con este caso acá. ¿Bien? ¿Contiene algún ciclo que sea no trivial? No. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. ¿Dónde está el error acá? Acá se... O sea, va de A hasta C, bien, de G hasta C, ahí va, de B hasta D, de B hasta D, de C a D, acá vamos a pasar C a D, y de D hasta A, de D hasta A. Este sería el acá. ¿Qué les parece? ¿Hay algún tipo no trivial ahí? ¿No? Bueno, acá de C al D, ¿no? C al D, del D. ¿Verdad? Y de la alfa. Entonces acá es un ciclo no trivial. ¿Por qué? Porque tiene longitud mayor o igual que 2. En este caso pasa por 1, 2, 3 aristas. Bien. Y arranca en este vértice y termina en el mismo vértice. Acá sería una opción, ¿no? ¿Cómo? De A a C. De A a C. Y de C a D. De C a D. Sí, y usted, fíjense que si salimos del C al D, bueno, no podemos pedir acá, ¿no? Para hacer este paso. Quizá después, pues no hay otro, ¿sí? Entonces, estos son, entonces, sí, también tienen un ciclo, una utilidad. Una pregunta ahí. Después, la parte C, la parte C de la pueden producir. ¿Alguna pregunta? No, yo ahí. Con el ejercicio 5 que tiene en el club, también creo que estamos hablando hoy, ¿no? En que la suma del grado de salida de los vértices, ¿no? Y es igual a la suma del grado de entrada de los vértices. Eso quiere decir que nosotros, nosotros sumamos
Entonces, nosotros tenemos, acá tenemos los vértices, ¿no? Nosotros tenemos que grafo. Tenemos entrada, acá, arriba, tenemos A, B, C, D, E. Entonces acá el grado de entrada, de salida de A es 1, y el grado de entrada es 3. En B, el grado de entrada es 0. Sí. Hay una observación nuclear, que usted diría que porque su trivial tiene que ver con la práctica. Yo creo que la principio trivial que es la observación. La observación trivial. Acá, el ciclo trivial. ¿Eh? El ciclo trivial es un camino acá. Acá es el trivial. No, acá es no trivial. El ciclo. Ahí va, no trivial, ¿eh? No faltó el no acá. Ahí fue el infinito. No. No. Gracias ahí por la explicación. No me faltó. O sea, trivial sería que no se cumple eso, ¿bien? Trivial sería que yo puedo arrancar en un, yo puedo arrancar en un vértice, ¿bien? Yo puedo arrancar en un vértice, por ejemplo, un ciclo no trivial sería este, ¿bien? Un ciclo trivial, digamos, ¿no? Trivial. Porque no, acá no cumple, ¿no? No se cumple que sea no trivial, porque para que sea no trivial tiene que, la longitud tiene que ser más o menos igual que 2. O sea, acá como va de B hasta B, mediante este camino solamente viene en un bucle, es un ciclo trivial. ¿Sí? Entonces, después, como les decía, acá los vértices, ¿no? Nosotros ubicamos los vértices. Bien. Entonces, en A el grado de salida es 1, el grado de entrada es 1 y salida 1. En B el grado de salida, de entrada es 0 y de salida es 2. En C el grado de salida es 1 y de entrada 2. La parte de entrada 2 y de salida 1. Entonces, sumamos todo, ¿no? Lo que es esta propiedad 5, me sumo acá. Y los grados de la suma, ¿no? La suma del grado de entrada más, es igual a la suma, ¿no? Del grado de la suma siempre es igual, ¿no? Sería 4 acá, sería 6, no, son iguales. ¿Entendés? Ahí hay algo hay un error, porque esto se le venía contigo, ¿no? No, ahí con este contenido, hay algún error. Vamos a ver cuál es el error. Miren ahí. Este es entrada y este es salida, ¿no? El A está bien, ¿no? Uno y uno. ¿Bien? El B, cero entrada, no salida.
porque ahí es una buena práctica, en caso que se pida, lograr empresaría, autoridad, aún para verificar ahora, los resultados de experiencia. Todo para acá. Pero bueno, en parte del país, antes de hacer la demostración, aquí podemos compartir algunos ejemplos de relaciones que hay.
Entonces, acá, bien, eh, sacamos, vamos a acá. Entonces, sí, no, acá si ustedes se fijan, vamos a hacer, para responder esta pregunta, podemos trabajar ahí, ¿qué pasa? Acá la actividad nos pide considerar grafos direccionados, bien, y fuertemente conexos, bien, con n vértices, bien. Entonces, ¿cuál es el mínimo número de arcos que debe tener, bien, para que se cumpla eso, que sea fuertemente conexo? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión ahí? Tipo, ¿cuál es la reflexión del ¿cuál es la, no, ahí pregunta, ¿cuál es la mínima, el mínimo número de aristas direccionadas que debe tener el grafo para que sea fuertemente conexo? Bien. En el primer caso, si tengo un grafo o sea, la cantidad de n hace referencia a los vértices. ¿Bien? Entonces, si la cantidad de vértices son 2, ¿cuántas aristas necesito acá en este para que el grafo quede conectado? Acá tengo esto, acá tengo esto, ¿bien? Ahí queda fuertemente conectado. Acá en este caso, la cantidad mínima sería 2. Ahora, en este acá, para que quede fuertemente conexo. ¿Qué quiere decir que sea fuertemente conexo? Que yo puedo ir de un vértice al otro. Puedo llegar mediante algún camino de un vértice al otro. ¿Cuáles aristas direccionadas o cuáles arcos podemos considerar ahí? A mí lo que podría ser así. ¿Eh? ¿Sí? ¿Muy bien? Ahí si parto del 1, puedo llegar nuevamente al 1, parto del 2, puedo llegar al 2, y el 3 también. O sea, acá este es fuertemente conexo, y la cantidad mínima en este caso es 3. ¿Bien? Entonces, la cantidad de datos que tenga. ¿Pasa en todos los casos? Sí. Vamos a ver con m igual 4, a ver qué pasa. ¿Cuáles podemos hacer ahí? 1, 2, 3, 4, 1. Ahí podemos partir de cualquier isla, no, a mí siempre. Pero acá la cantidad mínima sería 4. Y tiene vale 5.
Ahí podemos seguirnos de la misma idea. Tenemos la misma idea. Ya partimos. Esta acá también, la cantidad mínima es 5. Entonces podemos ver que ese patrón se va repitiendo, bien, sucesivamente. Entonces, en el caso que yo tenga n vértices, esta es la cantidad mínima. Entonces, es 100, ¿no? Entonces ahí y tenemos 1, 2, 3, sucesivamente hasta n dividiendo el 1. Grafo alto, marita, direccionado, por lo tanto, la cantidad mínima bueno, la pregunta B dice cuál es la máxima distancia entre dos vértices dados. En el mismo contexto, ¿no? En el mismo contexto. O sea, en el mismo contexto, ¿bien? Trabajando con un grafo fuertemente conexo de n vértices. La cantidad de los vértices sería en el fondo, porque cada uno, en cada uno, sería un principio, sería integrado. Sería 2, 2, 2, 2, 2, 2, y así. En el ciclo se va a ir por los. A ver, cada uno, cada vez sería entonces, 4, 4, 1, 2, 5, y así. Entonces sería la cantidad de cosas que tiene. Ahí serían dos. Igual no cambiaría. Pero después con los 5, sería 6. Sería 6. Por eso sería 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, y así sucesivamente. Pero ahí fíjate que hay muchas hablando respecto a eso. Pero ahí fíjate que la pregunta es: ¿cuál es la máxima distancia entre el cuerpo? No, por eso siempre es 2, sería ahí en el sobre 2. Ahí yo veo. Ok, si vos te fijas acá, si n vale 3, y dividís n sobre 2 te queda 1,5. Y 1,5 no es representativo, ¿no? Porque son 2 a la n. No, es exponencial. No, fíjense en un patrón ahí, fíjense. Si nosotros lo tomamos, ahí pregunta cuál es la máxima distancia entre dos vértices, ¿no? Entonces, acá la máxima distancia entre estos vértices, ¿cuál es? Porque para llegar de uno al otro, solamente la máxima, digamos, lo máximo que se usa es 1. Si yo quiero llegar del 1 al 2, lo máximo que uso es solamente un arco, ¿bien? Entonces acá, razonando ahí, en ese sentido, esta es la parte A, ¿no? Esta es la parte B. La máxima distancia para llegar del 1 al 2 es 1, ¿eh? En el 3, para llegar, por ejemplo, del 1 al 3 sería la mínima, sería 1, ¿no? Pero si decimos uno más, por ejemplo, el 2, ¿bien? Si queremos llegar del 1 al 2, la máxima distancia va a ser 1 y 2, ¿bien?
Aquí acá va a ser 2. La máxima, bien. Bien. Todo diferencial de. Fíjense acá en el 4. Aquí me va a tener en menos uno. En el 4, si quiero llegar del 1 al 4, por ejemplo, Siempre cada uno sería el de menos uno. Entonces, si concluimos que la máxima distancia entre dos resultados lo va a ser el de menos uno. acá serían 3, bien, y así sucesivamente. Si quiero llegar del 1 al 5, bien, 1, 2, 3, 4, serían 4. Entonces se fijan, el patrón que se va repitiendo, si ustedes siguen sucesivamente, bien, es que la máxima distancia entre dos vértices lado va a ser siempre la cantidad de vértices menos 1, ¿bien? Acá la cantidad de vértices es 2, la cantidad de vértices 1, 3 y 2, 4 y 3, 5 y 4, ¿bien? Entonces, en la parte B acá, esta es la parte B, eh, pues buscamos la mayor distancia, mire, intentar el mayor caso, ¿bien? El mayor caso, el mayor caso, será cuando vamos a tener vértices, ¿bien? Mm, hasta el vértice, el vértice principal, ¿no? Tenemos un vértice de eso, ¿bien? Eh, ya, es menos. Eh, entonces acá, le doy un elementino, aquí es familia, entre vértices, el 2 y el vértice externo, si arrancamos en el B2, vamos a recorrer hasta el B1 también. Vamos a recorrer del B2 al B1, bien, vamos a recorrer, como acá son, digamos, como son n vértices, bien, en el caso anterior, son, para que quede fuertemente conexo, son n cantidad de arcos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos en este caso, de forma general, del B2, y queremos ir al B1, bien, nosotros vamos a recorrer esta lista no, pero todas las otras sí. Entonces acá hay n menos un arco. En general, bien, eh, la máxima distancia es n menos 1, ¿no?
El 7 correspondería a Ángela Boreana, pero no hay práctico en este tema, bien, que no se preocupen. Mm, Les voy a hacer acá. Sí, sí, no hay problema. Voy a...